Hola. Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Amigos hermosas, sean bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos, por estar aquí presente y sobre todo por formar parte de esta pequeña gran familia. Como al igual recuerden que también es una linda tradición poderlos saludar. Así que si ustedes gustarían un saludito para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de un comentario o dejarnos sus sugerencias. Por ello que el día de hoy decidimos reaccionar a este video. Más sin embargo, recuerden que también el objetivo de este canal es poder resaltar siempre lo bueno de todo. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado México al rescate de Venezuela. Vamos a ver. Vamos a ver de qué trata. México, sin duda un país poderoso y generoso a la vez, el cual siempre ha acudido en ayuda de los otros países de Latinoamérica. Cada vez que estos requieren de su ayuda, ahí está México comportándose como el hermano mayor. El Plan País para Venezuela. México, un actor llamado a destrabar la crisis en Venezuela. Interesante. El llamado del presidente de Venezuela a crear un grupo de países amigos que impulse un diálogo para destrabar la crisis política en esa nación sudamericana coloca de nuevo a México como un actor que puede jugar un papel clave en ese propósito. El pasado viernes 14 de febrero, el presidente de Venezuela dijo que ya comunicó a los gobiernos de México, Argentina, España y Panamá, así como a la Unión Europea, su interés en que faciliten un nuevo acercamiento entre su gobierno y sectores de la oposición para buscar salidas a la confrontación política que tiene a Venezuela en un impasse institucional desde hace un año. México ya intentó a principios de 2019 ser intermediario entre el gobierno de Maduro y la oposición. Incluso hizo gestiones con representantes de las dos partes en un intento por tender puentes. Pero lo hizo sin reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo que acabó por generar recelos entre sectores de la oposición que descartaron a México como facilitador de un eventual diálogo con el gobierno de Maduro. Pero lo cierto es que Maduro, que tiene el respaldo de China, Rusia, México y las Fuerzas Armadas, no solo consiguió mantenerse como presidente de Venezuela, sino que se afianzó en el poder. Y para ello convoca como facilitadores a los gobiernos centroizquierdistas de México, Argentina y Panamá y a la Unión Europea. Los antecedentes no son nada auspiciosos. Hay en el pasado varios ejemplos de diálogos con la oposición. México ante situación de Venezuela. Los representantes de la Cancillería mexicana han hablado mediáticamente en varias ocasiones del genuino afán del país para ayudar pacíficamente a destrabar el conflicto en Venezuela. El posicionamiento de la diplomacia, como su nombre lo indica, ha sido diplomático. Esto para muchos no es suficiente. Nuestro presidente ha basado su postura en la famosa doctrina Estrada. Hoy varios piensan que en el caso de Venezuela está más que justificada la intervención y sobre todo de los países latinoamericanos. Para esta ciencia la prudencia es una clave en materia de política exterior y definitivamente muy a pesar de los posicionamientos internacionales, este es un conflicto que se tendrá que resolver internamente y con independencia. Intervenir militarmente en Venezuela con base a una decisión unilateral puede ser por demás peligroso. Habiendo dicho esto, he de confesar que para dar una postura personal me encuentro en una encrucijada entre mis dos pasiones, la política y los derechos humanos, pero creo que sin duda lo que debe reinar ante cualquier razonamiento en un mundo utópico debería de ser el espíritu y el tan llamado cliché, pero que tanto me gusta, bien común. Suceda lo que suceda, espero de todo corazón que la situación que viven nuestros hermanos venezolanos se resuelva pacífica y positivamente. Propone Maduro grupo de amigos de Venezuela con México y España. Venezuela aseguró este viernes que pidió a los países amigos hacer un grupo para ayudar, apoyar y favorecer un diálogo inclusivo de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán este año. Venezuela ha puesto en conocimiento del gobierno de México que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela para fortalecer la democracia. ¿Vuelven a votar? Este año Venezuela vivirá unas elecciones a la Asamblea Nacional, al Parlamento, órgano que ha sido clave para la oposición desde que en 2015 ganó con clara mayoría los anteriores comicios.
El presidente venezolano aseguró este viernes que pidió a los países amigos hacer un grupo para ayudar, apoyar y favorecer un diálogo inclusivo de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán este año. Ha puesto en conocimiento de los gobiernos de España, México, Panamá que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela para fortalecer la democracia. En 2020 Venezuela vivirá unas elecciones a la Asamblea Nacional, un parlamento, órgano que ha sido clave para la oposición desde que en 2015 ganó con clara mayoría los anteriores comicios. Ahora que Maduro dice estar dispuesto a un nuevo acercamiento con la oposición, México tiene la oportunidad de impulsar este proceso con miras a que las partes acuerden las bases para las elecciones legislativas de este año. En la eventual agenda de negociaciones están el cambio de rectores del Consejo Nacional Electoral y la participación de observadores internacionales en esos comicios. México tiene la posibilidad de hacer valer en la crisis venezolana el principio de solución pacífica de las controversias que tanto gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy importante es el principio de México. La recuperación de la industria petrolera venezolana sería factible solo con condiciones fiscales y esquemas que apoyen la mayor participación privada posible y adaptadas a las nuevas realidades de ese país, afirmó el representante de la Asamblea Nacional durante Claro, la pero pasa que presentación del también, Plan pues, País para Venezuela cada país tiene este lo fin de suyo semana ahora. en la Ciudad de México. Venezuela tiene la costumbre, como muchos países de Latinoamérica, de que sea el sector público el que lleve la bandera del sector petrolero. Nosotros queremos cambiar esa realidad, modificar la ley de hidrocarburos para permitir que el sector privado pueda invertir sin ningún tipo de restricciones. Recalcó que Venezuela necesita de unos 60.000 millones de dólares por los próximos 5 años para sacar al país adelante. Ante más de un centenar de empresarios y políticos mexicanos, se dio a conocer las líneas de acción trazadas por un grupo de expertos e intelectuales, quienes luego de un trabajo de diagnóstico técnico establecieron las necesidades y oportunidades que tiene Venezuela para avanzar hacia la prosperidad económica con justicia y seguridad para toda su población. Para lograr la inversión requerida de 60.000 millones de dólares, no solo en el ámbito petrolero, sino también en diferentes sectores productivos de Venezuela, el representante de la Asamblea Nacional invitó a los empresarios mexicanos a confiar en el futuro que tiene la nación en cuanto se recupere su camino democrático. La inversión mexicana en Venezuela, por ejemplo, será posible sin modelos restrictivos como el que pretende sostener el socialismo del siglo XXI y que viene ahuyentando al inversionista a tal punto que ya no existen productos con el sello de hecho en Venezuela, afirman muchos. El presidente de la Junta Directiva ADOC de Petróleos de Venezuela afirmó que el país tradicionalmente ha utilizado a la industria petrolera para su crecimiento y de allí que cualquier proceso de recuperación económica de la nación deba pasar por el petróleo. Hay petróleo pero no hay producción por falta de tecnología y de personas capacitadas para la explotación del hidrocarburo. Destacó que la recuperación de la industria petrolera nacional pasa por 4 pilares fundamentales: oportunidad de mercado, gente y tecnología, arreglo institucional, además de recursos y reservas. Por ahora la prioridad es reactivar la industria petrolera nacional con la mayor participación del capital privado posible. El experto petrolero aclaró que el futuro de la estatal se encuentra en manos del gobierno nacional y las decisiones que tome ese gobierno sobre la estructura de la deuda venezolana. México es importante para rescatar Venezuela. México puede jugar un papel importante para la solución del conflicto político, social y económico en Venezuela, pero siempre y cuando se conduzca con el respeto a la normatividad interna de esa nación. México busca promover el proyecto del Plan País para rescatar a Venezuela. ¿Cómo están trabajando en el tema del Plan País? La presencia de México en Venezuela sin duda juega un papel fundamental. México prevé una mega inversión en Venezuela en alianza con el gobierno de ese país. México tiene un papel fundamental en el rescate de Venezuela, pues es la segunda nación más grande de Latinoamérica, pero además tiene grandes similitudes con Venezuela. Quizá en este momento está en su apogeo con una industria petrolera energética importante y ha intentado llevar adelante políticas para recuperar esa industria con resultados mixtos. Los venezolanos creen que tienen mucho que aprender de eso. México ha logrado una estabilidad en materia macroeconómica durante los últimos 20 años, a la cual nosotros queremos apuntar, afirmó el gobierno venezolano. Ebrard y Lavrov abogan por no intervención. Crisis debe resolverse de forma interna.
Los gobiernos de Rusia y México comparten la visión de que los conflictos en Venezuela deben ser arreglados por la vía del diálogo y por los venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que en el diálogo que tuvo este día con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, comentaron sobre la situación en Venezuela y la necesidad de que esa nación solucione sus conflictos sin intervenciones. Rusia y México apuestan a que sea el diálogo lo que impere. No estamos de acuerdo en los intentos de provocar confrontaciones desde afuera. El diálogo es lo más importante. Rusia y México apuestan porque todo se resuelva de manera pacífica. Solamente los venezolanos pueden resolver sus problemas, dijo en conferencia de prensa. El canciller ruso llegó ayer a México procedente de Cuba para una visita de menos de 12 horas. Por la tarde viajó a Caracas, Venezuela para continuar con su gira. Se refirió también al apoyo para México que busca un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que se espera, señaló, es una mayor cooperación con México, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, ya que se ha logrado el asiento. La candidatura de México al Consejo de Seguridad de la ONU ha sido aprobada por los países de Rusia y México. Dialogan sobre Venezuela. La candidatura de México al Consejo de Seguridad de la ONU ha sido aprobada por los países de América Latina. Nada está en su camino para ser aprobada por consenso, respondió sobre el voto ruso para México. México volverá a tener vuelo directo a Venezuela. Esta ruta comenzará a operar en diciembre desde el aeropuerto de Toluca y la aeronave para cubrirla será un Airbus A340. O sea que ya no había vuelos directos. El Aeropuerto Internacional de Toluca, AIT, informó este miércoles que a partir de diciembre tendrá un vuelo directo a Caracas, Venezuela, lo que significa que México volverá a tener un vuelo directo hacia Venezuela. México y Venezuela, ambas naciones, son miembros de la Asociación de Estados del Caribe, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Estados Iberoamericanos y de las Naciones Unidas. Quienes pronosticaron que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador México estaría en condiciones similares a las de Venezuela se equivocaron. Las escenas de desabasto, irritación y hasta pánico que transmiten los medios más importantes del país bolivariano no se observan en México, y nada que ver sino lo contrario. México ha comenzado un periodo de recuperación económica y social y política, la cual debe de transmitirse en otros países de América, donde el panorama económico, la situación política no van bien y por lo tanto no pintan un buen futuro, aunque esa situación bien podría cambiar. México. El gobierno de México se pronunció en favor de que prevalezca la democracia en la elección de la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, después de que se abriera este domingo un nuevo cisma institucional en el país suramericano, al ser elegidos dos presidentes distintos para su parlamento. México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Añadió que el legítimo funcionamiento del poder legislativo es pilar inviolable de las democracias. El presidente de Venezuela consideró que su homólogo de México jugará un papel clave en la articulación de la nueva Unión de América Latina y el Caribe, al igual que en el rescate de su país, Venezuela. El momento de cambio en Venezuela es entonces también momento de definiciones en México. Dos de los grupos que rodean al presidente disputarán su atención y decisiones. Hay que estar atentos a lo que pasa en Venezuela, pero también a lo que en México se decide al respecto importa mucho, más de lo que parecería. Dime qué piensas. ¿Podrá México rescatar a Venezuela de la actual crisis económica y social en la cual se encuentra hoy en la actualidad? Bueno, wow, un tema muy interesante para debatir y para comentar que acabamos de ver. Por ahí el video es muy interesante en muchísimas cuestiones. Y una cuestión principal que yo resalto el video, de que México son personas de un corazón enorme, de un corazón gigantesco. ¡Hermosa! Eso no me refiero únicamente a cuando vas a visitar a México, sino México en todo el mundo. Sin duda México es un país que es muy generoso, muy cordial. No, por eso no me casé con una mexicana, ¿no? Peter Parker. Aunque seamos naciones diferentes, países diferentes, pensamientos diferentes, Perú, por ejemplo, le pasa una cosa
a todas las otras naciones de Latinoamérica le va a afectar en un punto u otro. Realmente México juega un papel muy importante en Latinoamérica que puede ayudar mucho a que Latinoamérica en general crezca, se una y pueda avanzar mucho en el pro y en el desarrollo y crecimiento de todas las naciones, tanto propias como la de todo en general. Bien pensado, Woody. Bueno, realmente estos son algunos temitas que por ahí a mí en lo personal no me gusta a veces tocar mucho, ya que tiene mucho sus pros y su contra. Cabe recalcar que nosotros no vamos a solapar ni a justificar a nadie, sin embargo, algo que yo sí voy a estar, o por lo que siempre voy a pelear, es por el bienestar de todos. Por el bienestar, por la unidad y sobre todo por el crecimiento de toda la sociedad. Ya que sin duda, como bien rescató ahí algo Gonzi, es de que desgraciadamente si llega a pasar algo malo en cualquier país de América, pues ¿qué va a pasar? Nos va a afectar a toda América. Que cabe resaltar que cada país, como bien dijiste, no se va a salvar de sus problemas internos como país. Estoy hablando en experiencia personal, creo que en todas partes, en todo el mundo te vas a encontrar gente de todo tipo, gente buena onda como gente que no. Pero pues siempre en lo personal nosotros solemos ser de pensamiento abierto, ya que sin duda pues aquí compartimos dos naciones, entonces si podemos ayudar, si podemos hacer algo por los demás, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Así que bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más y hayan conocido algo nuevo, algo diferente. Y como es tradición en uno de nuestros videos, no podemos dejar de saludar a algunos de nuestros integrantes, que son a nuestro querido amigo Carlos B. Pérez, A Pablo Hernández, a Gordo Vesta, a Marta Ávila, a Juan Escutia, a Pereira desde Brasil, a José Alfredo Martínez, a Víctor desde Mexicali, a Daniel Guardiola, a Yoshi Rodríguez, a nuestro querido amigo Paulino, a Josh Valencia, a Zaina Santoni, a Jorge MX, a nuestro querido amigo Gerardo Vilia, a Salvador Ríos, de Castro a Bonifacio Mata. y a nuestra querida amiga Angélica Morales. Les mandamos un fuerte beso a papacho, saben que los queremos muchísimo y que nada de esto podrá hacer sin su ayuda y sin su apoyo. Y si es tu primera vez en nuestros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Es muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle clic aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse y suscribirte. Pero antes no olviden darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Como al igual no olviden que a ustedes les gustaría que esta pequeña gran familia siga creciendo muchísimo más. Compartir este video con todos sus amigos y en todas sus redes sociales. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado. ¿Y cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye.